Muy buenos días a todos, a todas. Espero que estén muy bien. Llegamos a la última sesión de este ciclo de charlas que está eh, pensado para los docentes y los investigadores del Campus Los Leones y de Ciudad Universitaria. Eh, y que ha estado también vinculado principalmente a las herramientas de inteligencia artificial. Haciendo como un mini resumen, el día lunes estuvimos viendo los lineamientos éticos, cómo hacer un uso responsable de estas herramientas, cómo hacer un uso transparente, cómo hacer un uso ético y un uso informado de la inteligencia artificial. Por eso también hemos estado revisando algunas herramientas y hemos puesto énfasis en esas dimensiones también. El día martes estuvimos revisando uno de los elementos más importantes para interactuar con herramientas de IA, principalmente con chatbots, que son los prompts. Entonces, eh, la principal conclusión o el principal mensaje que queríamos hacer llegar era que la calidad de las respuestas o de los resultados que obtenemos desde estas plataformas están directamente relacionados con la calidad de nuestras preguntas y de la forma en que nosotros conversamos e interactuamos con las herramientas. El día de ayer vimos algunas herramientas que están pensadas para la investigación. Revisamos Semantic Scholar para realizar búsquedas bibliográficas, Consensus para también para recuperar información de la literatura científica, pero que además nos puede procesar la información y desde una sola plataforma nosotros podemos extraer citas y referencias, conocer la interfaz de los datos y los metadatos de los documentos, revisar, por ejemplo, la calidad de la información que estoy revisando, porque me aparecen indicadores como el indicador de citas, el tipo de revista en la que está publicada, si es Q1, Q2, Q3. Y también vimos Elicit, que además nos puede servir también para cuando realizamos procesos de revisiones de literatura, porque toma toda esta información, la analiza, la procesa, genera resúmenes. No sé si alcanzaron a revisar el reporte que les compartí después en el chat, donde hace esta síntesis, extrae los datos de todos los documentos que analizó y nos entrega estas tablas con información. ¿Ya? Que son, entonces son herramientas que nosotros podemos utilizar. Y el día de hoy, que es lo que vamos a hacer, vamos a ver cómo le podemos sacar provecho o cómo podemos obtener mejores resultados utilizando el ChatGPT, que es la plataforma que se usa con mayor frecuencia, la que usan los estudiantes, eh, que tiene una versión gratuita que podemos usar y que además la podemos potenciar con otros elementos, con otras herramientas que son los agentes de inteligencia artificial. Entonces, con eso vamos a trabajar el día de hoy, que va a estar también bien entretenido. Los agentes de inteligencia artificial son programas que pueden realizar acciones, tomar decisiones o generar tareas de manera automática, que también se han preentrenado, también son como estos transformes de los que hablamos el día martes. Entonces, este chat GPT eh, se puede potenciar agregando agentes de inteligencia artificial para mejorar nuestros resultados o que apunten a nuestros objetivos también. Si voy a usar la plataforma para que me ayude con mis actividades del aula o para que me ayude con mis actividades de investigación, estas herramientas son súper útiles. Entonces les voy a compartir mi pantalla para que empecemos a revisar la plataforma. Vamos a volver a lo que conversamos también un poco el día
el día lunes es respecto a la validez y la veracidad de las fuentes de información que yo puedo recuperar de estas plataformas. ¿Cuál es mi tarea? Es que yo tengo que revisar. Desde que aparece un poco esta DeepSeek, que es la plataforma de inteligencia artificial china, como que ChatGPT puso todo su esfuerzo en mejorar y potenciar la herramienta, incluso con las versiones, para las versiones gratuitas. Entonces vamos a ver esas herramientas que, por ejemplo, en los talleres que realizamos en enero de estas mismas plataformas no estaban y que ahora están presentes y que mejora mucho la calidad de la búsqueda en fuentes de información que sean válidas y pertinentes en el contexto académico. Entonces, les quería mostrar algunos, o sea, revisar estos ejercicios que hicimos el primer día. Por ejemplo, no sé, si revisamos acá esta pregunta, no, vamos a partir con esta. Le hicimos una consulta bien simple, le dijimos que generar una lista de 10 referencias bibliográficas con artículos de revistas académicas que traten sobre la percepción de los estudiantes universitarios sobre el uso de la inteligencia artificial para los procesos de aprendizaje. Entonces, ChatGPT nos responde y nos genera una lista de referencias bibliográficas tal como se lo pedimos. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Es que yo tengo que verificar estas fuentes de información. Tengo que revisar y miren, acá esta fuente de información no existe, no es válida. Entonces, lo que hemos notado es que principalmente los estudiantes no hacen ese ejercicio, como que ChatGPT le entrega elementos que les pueden servir para sus actividades académicas, los toman, esto se puede copiar desde acá, desde la plataforma, aparece un botoncito, no, ahora no está. Uno copia, pega, acá está, copiar y pegar. Entonces hay que insistir en el ejercicio de revisar y validar las fuentes de información, porque ChatGPT no está entrenado para que me diga la verdad, está entrenado para que me responda a este prompt o a esta pregunta que yo generé inicialmente. Em, bueno, igual ha mejorado los últimos meses. Por ejemplo, acá me ofrece después, cuando me genera la respuesta, este botoncito que dice fuentes. Entonces yo desde acá puedo revisar las fuentes de información que utiliza para entregarme esta respuesta o que están basadas en su respuesta y yo puedo verificar. Entonces, tal vez yo puedo pedirle que excluya algunas fuentes de información y que vuelva a elaborar una respuesta eliminando el contenido que no existe o que no es de la suficiente calidad para un trabajo académico o un trabajo de investigación también. Entonces, también quiero hacer hincapié en que creo que lo comentamos el martes, en que cuando usamos estas herramientas en los puntos iniciales, ¿ya? Estas herramientas nos entregan un producto y ese es mi punto de partida. Desde este producto yo empiezo a generar, a reestructurar el contenido, a revisar, etcétera. Ya, yo no me quedo solamente con la respuesta que me entregue, sino que yo tengo que hacer una revisión, una evaluación o desde ahí construir un nuevo contenido o nueva información o nuevos datos, etcétera. Entonces, esto no estaba cuando iniciamos el año académico y ahora está presente, así que eso es una mejora bastante importante que realiza ChatGPT en su versión gratuita. Yo estoy usando la versión gratuita. Acá tenemos otro ejemplo.
pero no le pedimos una lista de referencias bibliográficas. Acá lo que le pedimos es que presentara 3 estudios sobre la percepción de los estudiantes universitarios sobre el uso de la inteligencia artificial en la elaboración de los trabajos académicos, ¿ya? Y que además estuvieran realizados en América Latina. Le dimos bastante contexto y ChatGPT me responde con estos estudios, me dice dónde están publicados, algunos datos de la investigación, por ejemplo, en el país en el que se lleva a cabo el estudio, la población de estudio, etcétera. Y debajo de la fuente, al final de la respuesta, hace un vínculo con la fuente de información eh, o con el estudio que me propone en esta respuesta. Entonces, acá me dice que sacó este documento desde la plataforma de ResearchGate, pero también no me puedo quedar solamente con esta visualización, yo tengo que verificar la fuente de información. Entonces, yo pincho el enlace que me ofrece y acá puedo revisar que sí, efectivamente, em, esta fuente de información sí existe, que está en una plataforma de acceso abierto. em, Tengo aquí ahora el acceso al DOI, puedo revisar quiénes son los autores, hay un enlace a la revista donde está publicado, etcétera. Entonces, ese es el ejercicio que hay que hacer. Y de aquí yo evalúo si esta fuente de información es válida o es confiable dependiendo de los objetivos que tengo para encontrar estos estudios. A lo mejor solamente necesito hacer una presentación o estoy viendo a grandes rasgos qué es lo que se ha publicado sobre el tema o no sé, qué estudio, en qué está el estado del arte sobre este tema en América Latina en el último tiempo, me quiero actualizar o si voy a hacer alguna, si estoy haciendo algún proceso de investigación, si estoy construyendo mis marcos teóricos o si estoy haciendo una revisión de literatura. Hay que tener bien claro cuáles son nuestros objetivos para poder decidir cuáles son las fuentes de información que vamos a incluir. Acá hay un segundo estudio, también me ofrece 2 fuentes de información acá. Esta fuente de información es para el primer párrafo y acá me marca otra fuente de información en la segunda parte de esta fuente de información, en esta respuesta que genera. Acá hay una tercera fuente de información, me hace algunos comentarios y acá de nuevo está el botoncito de las fuentes y eso yo lo puedo verificar a un costado, puedo tener acceso al detalle de las publicaciones o de las fuentes de información. Esto es porque yo le pedí que fueran estudios, porque a lo mejor tal vez me pudo haber devuelto o me pudo haber respondido con páginas web, con blog o con otras fuentes que encuentra en la web. Y esto es una mejora muy importante. Les repito que esto no estaba al inicio del año académico, así que se ha puesto como al día, incluso sobrepasó a todas las otras plataformas de chatbots que eran mucho mejor en este sentido, en ofrecer fuentes de información que primero que existan, que estén disponibles en Internet y segundo, que nos entregue información de revistas académicas o de publicaciones científicas. De hecho, hace no sé, 4 o 5 meses lo hacía mucho mejor Gemini, lo hacía mucho mejor Perplexity y ahora se ha puesto a la vanguardia en la localización de fuentes de información. Pero claro, hay que tener bien claro que ChatGPT no es un buscador, sino que es un chatbot y que las fuentes de información siguen siendo las mismas, los libros, las revistas, eh, los sitios web, videos, etcétera, independiente del formato o del soporte, las fuentes de información no han cambiado. Y lo que viene ahora de nuevo también, que es
se ha puesto como a la vanguardia o sino que se ha puesto al día más bien, porque esta nueva funcionalidad que trae ChatGPT, creo que hoy hice esta pregunta, eh, trae acá un botoncito que antes no lo tenía, que dice investiga, pero que se trata de un Deep Research, es como el nombre de esta funcionalidad. El Deep Research es un botón que nos permite hacer como búsquedas o investigaciones más profundas. ¿Ya? Esta es una funcionalidad que ya tenía Gemini hace mucho tiempo. eh, Era de acceso pagado con su versión Plus. Y como ahora ChatGPT lo pone disponible en la versión básica, Gemini también hace lo mismo. Tuvo que hacer lo mismo y habilitar este acceso. No sé si lo tenemos por acá. Habilitó el acceso al Deep Research. Sí, acá también lo tenemos disponible en la versión gratuita. ¿Qué nos permite esta herramienta? Desarrollar temas. Por ejemplo, si yo le quiero hacer esta pregunta, yo puedo obtener un informe detallado. Vamos a repetir la misma pregunta. Quiero saber, por ejemplo, que este es un ejemplo que usamos en nuestros talleres del fin, sobre la efectividad del consumo de arándanos en la prevención de las infecciones urinarias. Voy a apretar aquí, realizar una investigación en profundidad. Tengo 5 opciones de hacerlo porque lo demás es para las versiones de pago. Entonces acá me da un breve comentario y luego inicia el proceso de revisión. Entonces eso se demora un poquito más que estas respuestas automáticas que nos dan en la búsqueda normal, pero empieza a desarrollar temas de información, o sea, temas o preguntas de investigación. O no necesariamente investigación, uno le puede preguntar sobre cualquier cosa, sobre el clima, sobre un deporte, etcétera. Pero lo podemos usar con temas de investigación también. Por ejemplo, para elaborar o generar una clase. Vamos a dar ahí unos segunditos para que inicie su investigación. Está leyendo las fuentes, dice que está revisando 8 fuentes de información. Y luego va a empezar a extraer la data para generar este resumen. Ya va en 15 fuentes de información. Ahí lo vamos a dejar trabajando un segundito. Bueno, mientras trabaja, les quiero mostrar, por ejemplo, las diferencias con otras herramientas similares a ChatGPT. Si volvemos, por ejemplo, a Gemini, vamos a ver si tengo aquí alguna pregunta. Como estoy trabajando con las versiones gratuitas, tiene un límite de consultas también. Entonces estoy como reciclando preguntas que ya he hecho anteriormente para no quedarme sin preguntas. Entonces yo acá le pregunté a Gemini qué habilidades debe tener un docente universitario en inteligencia artificial y me propone las siguientes habilidades: un conocimiento profundo de la IA, habilidades técnicas y de programación, habilidades pedagógicas y didácticas. ¿Ya? Me ofrece esta lista. ¿Qué puedo hacer yo? Cuando me ofrece esta respuesta, yo puedo verificar esta respuesta. Esa es la opción que tiene. ¿Ya? Y aparte del Deep Research, tiene acá verificar la respuesta. Entonces,
ahora está haciendo la búsqueda en Google y está contrarrestando la información de la respuesta de Gemini y las fuentes de información que hay en Internet. Entonces, me va a marcar textos en color. Acá dice comprende los resultados. eh, y lo que está marcado de color verde me dice que encontró en Google documentos que contienen una o un contenido similar, y lo que está en color café dice que al buscar en Google ha encontrado contenido que probablemente sea distinto, o que no ha encontrado contenido que es relevante o que se parezca a la respuesta que me entregó Gemini. Entonces ya es un punto de partida bien importante para poder comprender o para poder reducir las alucinaciones que presentan las herramientas de chatbot. ¿Por qué generan alucinaciones? Lo que habíamos comentado antes también es porque las herramientas están entrenadas para generar una respuesta. Si no encuentran datos o información que puedan responder a esta pregunta, va a inventar una respuesta, ya va a inventar contenido o va a inventar datos. Ya esas son las alucinaciones. Entonces, esto nos permite un poco reducir las alucinaciones, porque yo ya sé qué información, porque está marcada en color café, no puede encontrar algo similar en Google, por ejemplo. También hay que tomar en cuenta que está sesgado porque solamente hace la búsqueda desde Google, ya como es una empresa de Google también. Entonces acá me dice, no se ha encontrado información relevante y me recomienda que siga investigando. Y cuando está el texto marcado de color verde, me dice dónde encontró contenido similar. Entonces también tenemos que hacer el ejercicio de poder evaluar cuáles son las fuentes de información que voy a usar. ¿Me sirve para mi objetivo revisar un sitio web? eh, por ejemplo, espaciosdeeducacionsuperior.es. Tengo que generar también o transmitir a los estudiantes esta revisión y esta evaluación de las fuentes de información. Acá también lo sacó de la misma página web. E incluso si me la ofrece acá, yo también, la misma página web. Entonces, todo este contenido está como basado en un solo sitio de información, y también tenemos que hacer el ejercicio de contrastar más de una fuente de información. Y también tenemos que hacer el ejercicio de revisar. No basta con que aparezca acá en la plataforma, sino que tengo que verificar. O sea, acá vamos viendo si me direcciona al sitio web que me ha recomendado. Y si efectivamente coincide con el sitio que me propone dentro de la plataforma del chat. ¿Ya? Y ahí yo tengo que evaluar si este contenido es apropiado dependiendo de mis objetivos. Eso es con la búsqueda en Gemini. También tiene la opción del Deep Research. Vamos a volver a ChatGPT para ver si generó mi informe. Y sí, completó su investigación o su búsqueda en 34 fuentes de información. Se demoró nada más que 3 minutos, una velocidad impresionante de procesar datos. Y acá me ofrece este informe. Acá tengo todo el informe, extrae los datos, sintetiza la información y revisó ensayos clínicos, grupos poblacionales estudiados, formas de consumo y dosis. Ya, saca todos los datos de los documentos que revisó, y además genera conclusiones como de esta investigación o de esta revisión de este tema. Y acá me aparecen todas las fuentes que utilizó
Si se fijan acá dentro del texto, es como si estuviera citado, porque después de cada idea o de cada párrafo aparece el vínculo a la fuente de información que yo puedo ir revisando y puedo ir verificando. Y si se fijan, son plataformas que uno revisa habitualmente para revisar literatura científica, como la Biblioteca de Cochrane, Frontiers. Estoy buscando otra distinta. Acá está PubMed. Ya, vamos a pinchar aquí a ver si es cierto, si no está alucinando. Y efectivamente, incluso me marcó el texto de donde sacó la información. Ya es un documento que existe, que es de una revista que está publicada en Elsevier, está indizada en PubMed, así que es una fuente de información válida, confiable que yo pueda utilizar y además me indica de dónde sacó la información. Al final de la respuesta o de este informe, con esta conclusión, yo también puedo revisar en un costado las fuentes de información con algunos detalles más ampliados, por ejemplo, los títulos de los documentos, la base de datos o el sitio web de donde obtiene la información y puedo ir mejorando. Después, como tengo que iterar con la herramienta, puedo pedirle, por ejemplo, que excluya ciertas fuentes de información o que incorpore otras fuentes de información o incluso yo puedo cargar documentos a la plataforma. Y aquí, con este botoncito más, yo puedo añadir em, documentos, por ejemplo, a lo mejor algún paper que me sea de utilidad para desarrollar este tema y yo lo agrego y vuelvo a generar la respuesta. Ahí están las plataformas y voy revisando las fuentes de información, pero siempre verifico también. Vamos a ver esta de Cochrane. Tengo que hacer ese ejercicio. Y acá también me marcó el texto que utilizó para generar este resumen o esta investigación profunda que le llama. No sé qué les pareció, si les gustó. Voy a volver al Teams un poquito para ver si hay alguna pregunta o algo que quieran comentar. ¿Vamos bien? Ah, qué bueno que les gustan los consejos. Súper. Entonces vamos a continuar. Ahora hay más sorpresas con ChatGPT. Bueno, esas con las opciones de búsqueda que nos ofrece la plataforma. Vamos a volver acá. Que están incorporadas en la versión gratuita. Entonces yo ahora puedo mejorar la búsqueda, o sea, la consulta, le puedo pedir fuentes de información, se lo puedo pedir en formato de lista de referencias bibliográficas con algún estilo en particular. No es perfecto, hay que revisarlo. Pues también hay que insistir con los estudiantes en ese sentido de que no es tan solo copiar y pegar, sino que tienen que hacer el ejercicio de revisar que los datos estén correctos, estén completos, verificar la fuente, evaluar la calidad de la fuente que estoy usando, porque eso es lo que le va a dar validez y solidez a mi trabajo académico. Bueno, estuvimos hablando, les comentaba al inicio, sobre los agentes. ¿Ya? Los agentes de inteligencia artificial son estos programas que pueden realizar, que están entrenados, eh, también utilizan la tecnología GPT, de esta
transformador preentrenado generativo. No recuerdo exactamente el nombre, eh, pero estos agentes utilizan esa misma tecnología y pueden realizar acciones, tareas, tomar decisiones de manera autónoma. ¿Ya? Y yo puedo acá, en el mismo chat de ChatGPT, puedo integrar ciertos agentes. Acá en la plataforma aparecen como GPTs, explorar GPTs, y en otras plataformas, no sé, acá tenemos nosotros suscritos por la universidad o dentro de las herramientas de Microsoft que tenemos a través de la universidad, tenemos el acceso a Copilot y aquí los menciona como agentes, obtener agentes o crear un agente. Yo puedo explorar acá distintos GPTs o agentes y hay agentes que están desarrollados para los procesos de investigación y de análisis y también para educación, para la escritura también, ya, para diferentes temas, solamente hay que explorar. Entonces acá dentro de la pestañita de investigación yo puedo ver que tengo, por ejemplo, acceso a Consensus, yo lo tengo, la plataforma que revisamos ayer, ¿se acuerdan? Ahora yo desde ChatGPT puedo eh, conversar con los documentos científicos que se recuperan desde Consensus. Tengo acá Scholar GPT, pregúntale a tu PDF, por ejemplo, yo puedo subir los PDF y generar esta conversación con los PDF para que me extraiga los datos, información relevante que yo necesite, etcétera. ¿Ya? Hay un montón de GPTs que ustedes pueden ir explorando. La recomendación que hicimos el lunes, que no es necesario que tengamos todas las herramientas o que sepamos usar todos los agentes, sino que pensar en qué me puede ayudar esta herramienta, en qué me puede beneficiar, qué procesos puedo automatizar, cómo puedo apoyar mi labor docente o mi práctica docente, cómo puedo apoyar mi trabajo en investigación y utilizar la herramienta que me sirva para esos objetivos. ¿Ya? Que la tecnología no es un fin en sí misma, sino que es una herramienta que me puede apoyar para alcanzar mis objetivos y para desarrollar mis actividades. Y como hemos visto, nos puede optimizar el tiempo, podemos ahorrar un montón de tiempo en tareas, por ejemplo, como generar, ahora como lo vamos a ver, generar una estrategia de búsqueda. Yo agregué unos GPTs que los tengo acá, este de acá, el Matchmaster. Tengo un asistente de escritura científica o de reacción científica y tengo también este GPT de generación de preguntas de investigación, como para mostrarles el día de hoy. Estos los tomé de un médico que se encarga como de Juan, ¿cómo se llamaba el niño? Juan Mora Delgado, por si lo quieren buscar en LinkedIn. Él se dedica como a generar estos GPTs precisamente para facilitar el trabajo de la investigación y de la revisión de literatura. Aquí hay otras eh, GPTs que ustedes pueden agregar acá a su barra de tareas. Entonces, por ejemplo, vamos a partir con el generador de preguntas de investigación. Acá hay unas sugerencias de cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo plantear. Vamos a tomar un ejemplo que creo que ya lo tenía. Ya hicimos un ejercicio con
con los profesores de química y farmacia. Aquí está, acá dice. Sí, que para ver cómo funciona el ejercicio, para no hacer todo de nuevo. Entonces, por ejemplo, yo acá le pregunté al Matchmaster, que es una plataforma que me ayuda a encontrar los términos Match. Le pregunto qué hace y me dice que es un asistente especializado en términos Match, que me puede ayudar a encontrar los términos más adecuados para realizar búsquedas en PubMed, pero también es aplicable a otras bases de datos científicas y académicas que utilizan estrategias de búsqueda estructuradas o más complejas. Y si estás haciendo una revisión sistemática o necesitas mejorar la precisión de tus búsquedas, dime el tema que te interesa y yo te ayudo a estructurarlo en términos MEDH. Es una muy buena ayuda porque muchas veces como que no es tan sencillo, a algunos docentes se les vuelve complejo el ejercicio de comprender la plataforma de MEDH y de encontrar los conceptos más apropiados a su tema de investigación. Entonces, por ejemplo, yo acá le preguntamos, ¿cuál es el término MEDH para resistencia a medicamentos? Entonces me dice que el término MEDH es este de acá, resistencia a medicamentos, y además me indica otros términos subordinados, dice acá, dentro de la jerarquía. Quiere decir que son términos más específicos del concepto principal que destacó en primer lugar, y me los ofrece también por si es necesario para profundizar o para hacer más específica mi búsqueda. Entonces, y además me propone, dice que si estoy buscando la resistencia a medicamentos en un contexto en particular, que le ofrezca más detalles y me ayuda a afinar esta búsqueda. Entonces, es un muy buen asistente para este proceso de empezar a construir estrategias de búsqueda. Yo no me quedo con eso, obviamente, mi tarea es revisar. Entonces voy a ir al PDF, a la página de Match y busco acá, verifico que sí, que este sea un término Match. Lo voy a buscar en la lista de... Ay, me comí una letra, parece. Y acá me aparece el concepto. Efectivamente, si existe, sí es un término Match. Y si se fijan acá, aparecen estos otros conceptos que son mucho más específicos y que también me los había propuesto acá en el chat. ¿Se fijan? También hago el ejercicio de verificar dentro del concepto cuáles son las recomendaciones de uso de este término de búsqueda y también verifico acá los conceptos relacionados, los conceptos más generales, los conceptos específicos y que también el ChatGPT fue capaz de entregarme, pero no ChatGPT por sí solo, sino que con este agente de Matchmaster. ¿Se fijan? Que puedo potenciar eh, las tareas que puedo realizar desde acá, desde la plataforma. Entonces yo ahora le voy a dar más información. Le pongo que la resistencia a a medicamentos esté vinculado a esta bacteria en particular. Y me pone que para buscar información sobre la resistencia a medicamentos en esta bacteria en PubMed, usando Match, puedo combinar los siguientes términos. Puedo combinar el nombre de la bacteria y el concepto de resistencia a los medicamentos eh, bacteriales. Y miren qué lindo, me propone una búsqueda en PubMed. Me propone esta estrategia. Yo la puedo copiar y obviamente no llego y la copio en mi paper o en mi investigación, sino que
la reviso en la plataforma primero, me aseguro. Entonces vamos a ver si nos resulta. Buscar. La lee bastante bien, así que no hay problemas como en la sintaxis o en la formulación o en la reacción de esta estrategia de búsqueda y yo reviso los resultados para ver si responden a mi tema de investigación o a mi pregunta de investigación y voy verificando. Volvemos al chat. Dice que esta búsqueda va a recuperar artículos que aborden la resistencia bacteriana, me explica y que puedo seguir incluso afinando la búsqueda o hacer búsquedas más específicas dependiendo de si voy a trabajar, por ejemplo, en este caso con infecciones clínicas, con resistencias a antibióticos, si busco resistencias múltiples, etcétera. Si me quiero enfocar en alguna resistencia en particular o si me quiero enfocar en pacientes en particular. Entonces, yo ya con esta información le indico si me puede ayudar a crear una estrategia de búsqueda con la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la exposición prolongada a antibióticos de amplio espectro a la evolución de la resistencia en esa bacteria aislada de pacientes hospitalizados? Y acá revisa, me entrega una lista de cada uno de los términos MEDS que encontró relacionados a esta pregunta que le hice inicialmente y luego genera la estrategia. Acá están por partes. Primero los términos MEDS que están relacionados a antibióticos, los términos MEDS que están relacionados a la resistencia y los términos MEDS que están relacionados con la bacteria y en pacientes hospitalizados. Y acá me entrega esta estrategia de búsqueda avanzada con términos MEDS. ¿Cuál es mi trabajo? Copio y acá verifico en PubMed si funciona, si está bien la sintaxis, etcétera. ¿Qué más puedo hacer? Le puedo indicar que además de los términos MEDS, agregue palabras clave o términos que están relacionados, que sean sinónimos a mi estrategia. Le puedo agregar, por ejemplo, si quiero un tipo de estudio en particular, si quiero trabajar con una población en particular, si quiero asignar, por ejemplo, filtros, como un rango de fechas, por ejemplo. Todo eso lo puedo hacer desde acá, desde ChatGPT. Entonces, acá va ajustando los enfoques y me ofrece esta, esta alternativa con términos libres, le dice. Se refiere a palabras claves. Y ahí yo puedo ir, tomo esto de base y lo voy perfeccionando, lo voy revisando, lo voy mejorando, voy revisando otros términos MET, etcétera. A ver, se le seguí dando indicación. Aquí dice que necesito incluir que la búsqueda sea en inglés de los últimos años, de los últimos 5 años y que busque solamente en revisiones sistemáticas. Entonces acá me pone los filtros y me devuelve de nuevo la estrategia de búsqueda. Ya de esa forma yo voy, em, sigo dándole más instrucciones para hasta obtener una estrategia que responda a mi tema de investigación, a mi pregunta de investigación. ¿Les gustó? Acá están los filtros que usó y además me enseña cómo lo puedo aplicar manualmente en PubMed, ¿ya? Para, porque muchas veces hay diferencias entre que uno copia y pega la estrategia completa en la plataforma y que uno lo pueda hacer paso a paso en el formulario de búsqueda avanzada. Ya, espero que les haya gustado. A ver si hay algo. Es posible hacer revisiones sistemáticas de algún tema. En las plataformas que vimos ayer, Elicit estaba entregando en la versión pagada, sí, hay una opción de revisión sistemática.
lo que está haciendo hasta el momento es esto, el desarrollo como de temas. Y si vieron el reporte que estaba pegado en el chat desde Elicit, em, lo que hace es, no sé, toma un volumen de información y que esto también tiene un sesgo porque también está dado por los planes de pago. Por ejemplo, si yo tengo un plan básico, puedo revisar cierta cantidad de artículos. Si tengo un plan Plus, puedo revisar otro volumen de artículos. Y si tengo un plan Pro o avanzado, otro volumen de artículos. Entonces, todo esto va a tener unas limitaciones, pero sí se pueden hacer revisiones de literatura sistemáticas. Les comentaba que tenemos suscripción a Ryan, que es otra herramienta que nos permite sistematizar o automatizar todos los pasos de la revisión de literatura, desde la eliminación de duplicados, o sea, la importación desde las bases de datos, la eliminación de duplicados, el proceso de cribado, de revisión título abstract, el proceso de revisión de texto completo y la elaboración del diagrama Prisma. Pero claro, hay que ir probando cuáles son las posibilidades y las limitaciones de cada una de las plataformas. Si trabajamos con Elicit o trabajamos con Consensus, por ejemplo, vamos a tener la limitación de que solamente trabaja con las publicaciones Open Access o de libre acceso y no vamos a tener acceso a las publicaciones que son de pago. No sé si respondo con eso a su pregunta, René. Súper. Vamos a alcanzar a hacer otro ejercicio. Acá en el de la pregunta de investigación, el Research Question. Vamos a, también vamos a buscar un ejercicio que ya esté hecho. Y acá tenemos, para que lo vayamos viendo. Yo le pregunto siempre a la plataforma, ¿qué hace? Para saber en qué me puede ayudar. ¿Qué hace? Este agente o este GPT se especializa en generar preguntas de investigación originales y viables para investigadores y académicos. Si tienes un tema en mente, puedo ayudarte a formular una pregunta clara y relevante, además de sugerir metodologías adecuadas para responderla. ¿Sobre qué temas estás investigando? Yo le pongo que soy un investigador novato, que no tengo mucha experiencia en estos temas, si me puedo orientar más sobre el proceso. Y me dice, por supuesto, todos empezamos en algún punto y me explica todo el proceso de la formulación de la pregunta de investigación. Tengo que elegir un tema de interés, investigar sobre el tema, identificar una brecha en el conocimiento, delimitar el enfoque, formular la pregunta siguiendo los criterios de factibilidad, interés, novedad, ético, relevante, manejable, apropiado, con potencial de publicación o sistemático también. Eh, Elegir la estructura de la pregunta, que puede ser si estamos trabajando, por ejemplo, en ciencias de la salud, puede ser con formato pico, si vamos a trabajar con una pregunta para ciencias sociales, a lo mejor nos sirve una pregunta PCC, también va a depender del tipo de estudio, si es una revisión sistemática de intervención, nos sirve este formato pico, si vamos a trabajar con una scoping review, una revisión rápida, una revisión paraguas, va a servir la pregunta PCC u otras, hay otras variables también. Y ahí ya me empieza a preguntar cuál es mi tema de mi interés. Seguimos con la resistencia a los medicamentos y me formula algunas preguntas para afinar el enfoque. Obviamente, resistencia a medicamentos muy amplio, muy general, entonces va delimitando. Me pregunta eh, para que tengamos este feedback
y me pueda dar una respuesta que sea más pertinente. ¿Qué tipo de microorganismos o enfermedades me interesan? ¿Cuál es la población o el contexto? Si quiero estudiar mecanismos de resistencia, factores que la favorecen, estrategias para combatirla, si me interesa comparar diferentes tratamientos o intervenciones y con base a mis respuestas va a generar una pregunta más específica. Entonces acá me dice algunos, me da también algunos ejemplos como para que yo vaya ahí revisando o haciendo este análisis para definir exactamente cuál es mi tema de investigación. Yo ahí le doy algunas respuestas. Quiero saber cómo afecta la exposición prolongada a antibióticos de amplio espectro a la evolución de la resistencia de la bacteria en pacientes hospitalizados con experimentos de laboratorio. Y me felicita por mi respuesta y me da la pregunta en formato PICO, población, cuál es la población o el problema, la intervención, que en este caso es la exposición prolongada a antibióticos, la comparación, que son las cepas de esta bacteria expuestas o no expuestas a antibióticos, y me da la salida o el resultado, que sería la evolución de resistencia. Me da una metodología propuesta sobre cómo puedo analizar los datos, cómo puedo hacer la medición, cuáles son las posibles aplicaciones, cuál podría ser como la relevancia del estudio. Y ahí me pregunta qué me parece este diseño, un poco como para ir afinándolo. Recordemos que tenemos que iterar con la plataforma. ¿Y cómo quedaría la pregunta final? Y esta sería la pregunta. ¿Ya? Y ahí yo aplico los principios de factibilidad, interés, novedad, ética y relevancia, o en la estructura PICO o PCC. Hoy me atoré. Se nos pasó la hora rapidísimo. Bueno, acá si ustedes ven, yo ya agregué consensus a ChatGPT. Entonces, desde acá yo puedo interactuar con la información científica, con la literatura científica disponible desde Consensus, para que lo experimenten y lo vayan probando también. Bueno, como ya estamos casi en la hora, vamos a dejar la demostración hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran comentar. Entonces tengo un resumen, tengo un torpedo de cosas que he pensado durante estos días que hemos hablado de la inteligencia artificial y de estas herramientas, sobre las potencialidades, las ventajas y las desventajas de usar estas herramientas. Entonces dentro de las potencialidades o ventajas está la velocidad del procesamiento de información, que nos puede ayudar a optimizar nuestro tiempo, a generar en qué nos puede servir a generar, por ejemplo, nuestras estrategias de aprendizaje. Vimos que ya la forma de aprender es distinta. Entonces, las herramientas ya se van a quedar, no van a desaparecer. Entonces, tenemos que ver cómo las usamos en el ámbito académico. Podemos realizar procesos como la generación de las rúbricas, otros mecanismos de evaluación, generar las estrategias de aprendizaje, generar actividades didácticas, las planificaciones, no sé, revisar los programas de estudio, generar instancias de cómo automatizar esos procesos y enfocarnos en lo realmente importante. Em, las plataformas están mejorando cada vez más las búsquedas de información dentro de estas plataformas de chatbots. Entonces, tal vez incluso de aquí a fin de año, tal vez tengamos que despedirnos de Google
y empecemos a buscar información en ChatGPT. Pero el ejercicio que yo les encargo, porque lo he visto con mucha frecuencia, es que tienen que revisar las fuentes de información, porque hemos visto em, que entregan trabajos con bibliografía que no existe, o que no se fijan que la información o que el contenido que generan estas herramientas tienen distintos sesgos, ya sesgos cognitivos, sesgos idiomáticos, sesgos de género, sesgos de no sé, geográficos, y que además hay limitaciones porque van a trabajar con la información que tienen disponible, pero no tienen toda la información. De hecho, con las plataformas que revisamos el día de ayer, eh, Elicit y Consensus no tienen acceso a todos los documentos en texto completo. Entonces, cuando procesan los datos o extraen los datos desde los documentos o desde los papers, no tienen toda la información. ¿Y qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial? Si no tiene la información, la inventa. Entonces, también hay que tener esa capacidad de ir revisando y de tomar estas precauciones. Eso respecto a las desventajas o a las limitaciones. Lo más importante siempre es eh, la parte humana de poder, hay que tener esta mirada crítica desde el investigador, y que los profesores y los investigadores son quienes son los expertos en un área determinada y que son capaces de discriminar si estos datos son confiables o no son confiables. Ay, qué bonito. Sí, hay que llevarlo a la práctica, hay que experimentar, hacer distintas preguntas. No emite juicios ChatGPT, así que no importa que nuestros primeros ejercicios no sean tan perfectos, después podemos ir puliendo, y como ustedes vieron, queda como una biblioteca. Si yo me logueo, tengo una cuenta, nos queda como una biblioteca. Entonces podemos configurar nuestra propia biblioteca de prompts, y después, por ejemplo, vamos cambiando si vamos, no sé, tenemos un prompt para elaborar rúbricas, después vamos cambiando los contenidos, los criterios de evaluación, las dimensiones, y eso lo vamos automatizando tareas. Sí, qué bueno, Macarena. Ya, en julio se vienen talleres por herramienta, ya, para que no sea así como tan rápido. Vamos a trabajar en otras herramientas que nos han sugerido también y que se nos quedaron fuera de esta sesión. Eh, Ahí nos estaban recomendando Notebook LM, Resist Rabbit, SciSpace. Entonces vamos a ir revisando más plataformas. Se vienen también las plataformas suscritas por la universidad. Tenemos Strike para los temas de plagio y detección de texto sintético. Tenemos Ryan ahora, que es para revisiones de literatura. Entonces se viene todo eso para julio, sin descanso. Bueno, si no hay más preguntas, damos por cerrada este ciclo de talleres. Muchas gracias por la asistencia. A todas las personas que hayan participado al menos en una sesión, les vamos a entregar los enlaces de las grabaciones y las presentaciones que utilizamos. Sí, hay que practicar. Sí, hay que practicar. Eso. Ya, muchas gracias por la asistencia. Que estén muy bien. No, gracias a ustedes por venir. Sí, les voy a enviar, que voy a pedir que me hagan una lista de reproducción en YouTube, en nuestro canal de YouTube, y ahí les voy a compartir ese enlace. Así es más cómodo para todos. Chao, chao, que estén muy bien.